Comillas. La eliminación gradual de la energía nuclear fue un grave error estratégico. Si se consideraba necesario hacerlo, al menos se debería haber mantenido en funcionamiento las últimas centrales nucleares de Alemania hace 3 años, solo para preservar la capacidad de generación que teníamos en ese momento. Así es como estamos llevando a cabo la transición energética más cara del mundo, señaló Friedrich Merz el 14 de enero de 2026. La realidad es implacable. En el mismo momento en el que el canciller Merz arremetía en una recepción para líderes empresariales, acusando a sus predecesores, incluida la llamada emperatriz de Europa, Angela Merkel, la economía alemana cerraba su tercer año consecutivo de recesión. A la realidad no le importan nuestros marcos ideológicos, no recompensa las posturas morales, y las leyes de la física siguen siendo inmutables. La frustración de Merz pone de manifiesto algo mucho más profundo, como todo un establishment político-industrial puede juzgar erróneamente de forma colectiva uno de los pilares más fundamentales de un Estado moderno. A día de hoy, la energía en Alemania es hasta 3 veces más cara que en China. La misma China que ha convertido a Alemania de campeona de las exportaciones en importadora, con un déficit comercial bilateral de 50.000 millones de euros. Así pues, a medida que la realidad llama con cada vez más insistencia a la puerta de la oficina del canciller, Berlín comienza a plantearse ideas que cuestionan los fundamentos mismos de su consenso político, incluidas las hipótesis básicas del propio Pacto Verde. La CDU está considerando ahora redefinir lo que realmente significa neutralidad climática. No solo las grandes empresas, sino también los sindicatos exigen revisiones radicales o incluso un rechazo rotundo. El nuevo mantra es el siguiente: objetivos flexibles en lugar de vías rígidas, apertura tecnológica en lugar de ideología. Entonces, ¿están las élites alemanas perdiendo silenciosamente la fe en el Pacto Verde? Pasemos a averiguarlo. Comillas, no conozco ningún otro país que haya hecho la transición energética tan difícil y costosa como Alemania. Nos fijamos un objetivo que ahora hay que corregir, pero sencillamente ya no tenemos suficiente capacidad de generación. Admitir esto puede ser el símbolo más poderoso de la magnitud del fracaso hasta ahora, un fracaso que se hace aún más evidente cuando miramos los datos. El consumo de electricidad en Alemania alcanzó su máximo en 2007, con 625 teravatios hora. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Europa y otras regiones en desarrollo asumieron en general que el crecimiento del Producto Interior Bruto se traduciría en un aumento proporcional de la demanda de electricidad. La transición energética de Alemania tenía por objeto romper este vínculo, logrando importantes ahorros mediante la reducción de las pérdidas en red y la mejora constante de la eficiencia energética. Sin embargo, esta transición vino acompañada de la deslocalización de las industrias intensivas en energía fuera de las fronteras de Alemania. Después de 2010 se construyeron nuevas plantas químicas, metalúrgicas y cementeras principalmente en Asia, especialmente en China. Este proceso ya se describió en un informe de 2015 del Instituto de Investigación Handelsblatt titulado Escenarios futuros para industrias intensivas en energía en Alemania y Austria. El informe señalaba esta tendencia con preocupación. Sin embargo, como observaron sus autores en ese momento, comillas, el cambio de una sociedad industrial a una basada en los servicios ha sido, en general, bien recibido en las últimas décadas como un avance inequívocamente positivo hacia una economía limpia, y esto ha sido claramente visible en gran parte del mundo occidental. Por lo tanto, no fue una sorpresa que en 2015 la demanda de electricidad en Alemania ya hubiera caído a 588 teravatios y siguiera disminuyendo. 10 años después se sitúa en 498,9 teravatios. En 2 décadas, el consumo de electricidad en Alemania ha descendido alrededor de un 20%. Se observa una disminución similar en el consumo de electricidad per cápita.
Pero el menor consumo no significaba que las centrales eléctricas alemanas tuvieran un exceso de capacidad o que el mercado energético se enfrentara a un exceso de oferta. Más bien al contrario. En 2010, las empresas energéticas suministraron 632,81 teravatios de electricidad a los clientes. En 2017, esta cifra había aumentado hasta los 652,33 teravatios. Luego se produjo un fuerte colapso, hasta solo 431,7 teravatios en 2024. Se trata de una caída de casi el 35%. Como señaló el propio canciller Merz, el cierre de las centrales nucleares resultó ser un grave error estratégico. Su capacidad no fue sustituida ni por fuentes de energía renovables ni por ninguna otra alternativa. Como resultado, Alemania ha pasado de ser un exportador neto de electricidad a convertirse en el mayor importador neto de energía de la Unión Europea. En 2024, Alemania importó un total de 67 teravatios de electricidad frente a los 54,3 teravatios de 2023, mientras que solo exportó 35,1 teravatios. Y como dato final, casi simbólico, según las estadísticas federales, la producción de electricidad per cápita en Alemania se situó en 8.991 kWh anuales en 2008. En 2024 había caído a solo 5.476 kWh, lo que supone un descenso de casi el 40%. En otras palabras, ante nuestros propios ojos, la mayor economía de la Unión Europea y su Estado miembro más poderoso se ha sometido voluntariamente a un proceso de deselectrificación. Y lo que es peor, esto ha ocurrido precisamente en el momento en el que China, que se ha convertido en el principal competidor económico y estratégico de la Unión Europea, ha casi duplicado su producción de electricidad en la última década. Se podría decir que la operación, la transición energética, fue un éxito, pero el paciente Alemania murió. Quizás no del todo. La reflexión del canciller Merz es una señal positiva. Pero Berlín se enfrenta ahora a un reto de proporciones históricas. El problema número 1, la competitividad. Comillas, la competitividad de la industria alemana ha alcanzado un nivel alarmantemente bajo, informó Tagesspiegel en noviembre de 2025, citando un estudio del Instituto IFO de Investigación Económica con sede en Múnich. Según el IFO, la valoración de la competitividad industrial alemana es ahora la peor en la historia de la encuesta. En octubre, el 36,6% de las empresas informaron de un descenso de la competitividad con respecto a países fuera de la Unión Europea, unos 10 puntos porcentuales más que solo 6 meses antes. La posición de Alemania también se está deteriorando dentro de la propia Unión Europea, ya que el 21,5% de los encuestados informaron de una pérdida de competitividad frente a otros Estados miembros. Como destacó Klaus Wohlrabe, director de investigación del IFO, la competitividad industrial alemana ha caído a un nuevo mínimo histórico, lo que refleja claramente la gravedad de los problemas estructurales del país. El descenso afecta a casi todos los sectores, pero es especialmente grave en las industrias que consumen mucha energía, el 51% de las empresas químicas, el 47% de los fabricantes de productos electrónicos y ópticos y el 40% de las empresas de ingeniería mecánica informan de pérdidas significativas. Como resultado, la producción industrial lleva 4 años consecutivos de contracción. Según la Federación de Industrias Alemanas, se espera que la producción industrial caiga alrededor de un 2% en 2025. Desde 2019 se han eliminado casi 272.000 puestos de trabajo industriales, 120.000 de ellos solo hasta septiembre de 2025, incluidos 49.000 en el sector automovilístico. Ninguna rama industrial registró un crecimiento neto de empleo durante este periodo, lo que confirma una contracción lenta pero persistente de todo el sector. Pero los últimos meses de 2025 se asemejaron a una verdadera debacle. ThyssenKrupp comenzó a eliminar 11.000 de los 27.000 puestos de trabajo de su filial siderúrgica. Hasta ahora se han cerrado 2 plantas siderúrgicas, la de Gelsenkirchen en Alemania y la de Isbergues en Francia, ambas dependientes de procesos de alto horno que consumen mucha electricidad.
Mientras tanto, el gigante químico francés Dow ha anunciado planes para cerrar parte de sus instalaciones en Schkopau, en Sajonia, y cerrar toda su planta en Bolhen, Sajonia. Y esto es solo una pequeña parte de una lista mucho más larga de empresas que se encaminan lentamente hacia la quiebra o que están trasladando su producción fuera de Alemania a regiones del mundo completamente diferentes. Comillas, los impuestos, los costes energéticos y los costes laborales en Alemania son tan elevados que la producción aquí ya no es rentable para muchas empresas, afirmó Oliver Zander, presidente de la asociación patronal Gesamtmetall, resumiendo la situación en 2025. Citando a Zander del Spiegel, añadió que la patronal prevé la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo en los sectores de la metalurgia y la ingeniería eléctrica en 2026, achacándolo a los excesivos costes de producción que soportan las empresas alemanas. La situación no es diferente en las industrias automovilística y química, y solo ligeramente mejor en el sector de los equipos industriales. Mientras tanto, los automóviles, las piezas del automóvil, la maquinaria, los productos químicos, los productos farmacéuticos y los equipos eléctricos siguen siendo los pilares fundamentales de las exportaciones alemanas. Durante un cuarto de siglo, las exportaciones han sido el principal motor del modelo económico alemán, impulsando el crecimiento y sosteniendo la prosperidad. La escala es impresionante. En 2025, Alemania exportó bienes por valor de 1,6 billones de euros. China, ahora firmemente establecida como la fábrica del mundo, puede presumir de unas exportaciones de aproximadamente 3,4 billones de euros, pero la economía alemana sigue siendo una fuerza importante a escala mundial. Sin embargo, las trayectorias no podían ser más diferentes. China sigue registrando un crecimiento imparable de las exportaciones y superávits comerciales récord. En Berlín, por el contrario, los responsables políticos están cada vez más alarmados por el hecho de que las exportaciones alemanas solo crecieron un 0,6% en 2025. En la práctica, esto significa que las exportaciones se han estancado desde 2022 y, en términos reales, incluso han disminuido ligeramente. Peor aún, han surgido graves problemas en la relación de Alemania con su mercado de exportación más importante, Estados Unidos. La política arancelaria de Donald Trump provocó una caída de aproximadamente el 8% en las exportaciones alemanas a Estados Unidos el año pasado. Esto resulta especialmente perjudicial dada la estructura de las ventas alemanas al mercado estadounidense. Las categorías más importantes son los productos químicos y farmacéuticos, con alrededor de un 20%, la maquinaria y los equipos, alrededor del 19%, y los automóviles y piezas del automóvil, otro 19%. En otras palabras, precisamente aquellos sectores que están perdiendo competitividad, porque su producción en Alemania es cada vez menos rentable. La situación es aún más preocupante lo que respecta a China, que hace solo una década se consideraba el mercado futuro más prometedor para la industria alemana. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones alemanas a China cayeron un 12,3% interanual. Al mismo tiempo, las importaciones procedentes de China aumentaron un 8,5%. Como resultado, China se ha convertido en el mayor proveedor de bienes de Alemania, con unas importaciones que ascienden a 124.500 millones de euros. Por lo tanto, el superávit comercial de China con respecto a Alemania alcanzará unos 50.000 millones de euros. Para los alemanes, acostumbrados desde hace tiempo a registrar superávits comerciales persistentes, incluso con Estados Unidos, esto supone un profundo shock. La sensación de derrota se ve agravada por el desglose de los productos que los compradores chinos rechazan cada vez más. A la cabeza de la lista se encuentran los automóviles de fabricación alemana producidos en Europa, cuyas ventas han descendido un 35% interanual. Le siguen los equipos eléctricos alemanes, con un descenso del 10,7%. El 20 de enero de 2026, Handelsblatt resumió estos acontecimientos con total claridad, comillas, el impacto de China está afectando a Alemania con toda su fuerza. El superávit comercial récord de China está acelerando el declive de la industria nacional. El diario económico, especializado en asuntos económicos, advirtió sin rodeos a sus lectores, comillas,
Con el apoyo del gobierno, las empresas chinas primero arrebataron la cuota de mercado mundial a la industria automovilística alemana. Ahora están ejerciendo presión sobre los sectores de ingeniería mecánica y la química. El revés aún no es total. Los exportadores alemanes han registrado un fuerte aumento de las ventas a Polonia, España y Austria. Pero este respiro no puede durar indefinidamente, dado el limitado poder adquisitivo de estos mercados. Poco a poco, la última esperanza que le queda a Alemania para tomar un respiro económico más profundo es el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con los países sudamericanos agrupados en el Mercosur, así como el acuerdo similar recién firmado con la India. Sin embargo, la decisión del Parlamento Europeo del 21 de enero de 2026 de remitir el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría retrasar significativamente su entrada en vigor o incluso bloquearlo por completo. En estas circunstancias, la tarea más urgente a la que se enfrenta la coalición gobernante CDU-SPD de Alemania es prescribir un conjunto de reformas económicas que permitan al país recuperar la competitividad perdida. Sin ellas, será imposible detener el continuo descenso del Estado miembro más poderoso de la Unión Europea por una empinada pendiente. Durante la recepción de Año Nuevo para líderes empresariales en Halle, el canciller Merz dedicó una atención considerable a los costes energéticos. Declaró que su objetivo era restablecer los precios de la electricidad a un nivel de mercado aceptable y evitar tener que subvencionarlos constantemente con cargo al presupuesto federal. En este punto fue enfático, comillas, «No podemos hacer esto a largo plazo», afirmó. Sin embargo, por ahora lo que más importa es el horizonte a corto plazo, concretamente, volver a encarrilar la industria alemana hacia la recuperación de la competitividad. Sin embargo, según globalpetrolprices.com, un portal que realiza un seguimiento de los precios de la energía en todo el mundo, las empresas alemanas pagaron una media de $0,28 por kilovatio hora de electricidad en 2025. En China la cifra se situó en solo $0,09, hasta 3 veces más barata. Incluso si se compara con otros países, la diferencia sigue siendo notable. Como señala este portal, los precios de la electricidad para las empresas en Alemania ascienden al 172,84% de la media mundial y al 134,92% de la media europea. Por eso, a principios de año, el gobierno puso en marcha un plan destinado a reducir significativamente los precios de la electricidad. La estrategia en sí es relativamente sencilla, consiste en recortar los impuestos y gravámenes que se aplican a la electricidad y su transmisión, así como en reducir las tasas que se cobran por el almacenamiento de gas. Sin embargo, esto genera un déficit en los ingresos de las empresas energéticas, que el gobierno federal debe cubrir mediante subvenciones pagadas con cargo al presupuesto estatal. Según las estimaciones del Instituto Alemán de Economía para Handelsblatt, el coste para el presupuesto alemán en 2026 ascenderá a aproximadamente 29.500 millones de euros. Como advirtió Andreas Fischer, experto en energía de este instituto alemán, citado por el periódico, a largo plazo se trata de una medida muy costosa, que además no aborda la causa fundamental del problema. El canciller Merz es plenamente consciente de ello. Por eso se han acelerado considerablemente los trabajos para construir nuevas centrales eléctricas de gas. Este año, el gobierno tiene previsto anunciar licitaciones para nuevas unidades de generación con una capacidad total de 12 gigavatios. 10 gigavatios de este conjunto corresponderán a nuevas centrales eléctricas de gas y el resto se asignará a otros tipos de combustibles. Se espera que estas centrales entren en funcionamiento en 2031. Al mismo tiempo, la ministra de Economía Katharina Reich anunció que en los próximos años se convocarán nuevas licitaciones, con el objetivo de aumentar la capacidad de las centrales eléctricas de gas hasta los 20 gigavatios. También se ha tenido cuidado de difuminar cuidadosamente todo el programa de inversiones, para no socavar el discurso oficial del gobierno y de la Comisión Europea. Según este discurso, en 2030 la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables representará hasta el 80% de la energía total del sistema energético alemán. En consecuencia, las nuevas centrales de gas se designarán como capacidad de reserva, que se utilizará exclusivamente para estabilizar el sistema. Además, en un futuro más lejano, se supone que pasarán del gas natural al hidrógeno, ya que han sido diseñadas para permitir la combustión del hidrógeno.
Sin embargo, se ha pasado por alto discretamente el creciente número de pruebas que sugieren que ese futuro puede estar muy lejos. Como resultado, el 15 de enero de 2026, la Comisión Europea no tuvo dificultades para conceder la aprobación preliminar para que las nuevas centrales de gas alemanas se incluyeran en un plan de ayudas públicas. Por lo tanto, las inversiones seguirán siendo subvencionadas con cargo al presupuesto federal. Esto ocurrió a pesar de las quejas formales presentadas a la Comisión por los proveedores de energía renovable, así como por organizaciones medioambientales y climáticas alemanas que advirtieron que, comillas, las subvenciones previstas corren el riesgo de crear nuevas dependencias de los combustibles fósiles, distorsionar la competencia y ralentizar el desarrollo de alternativas limpias. De hecho, la idea de cerrar centrales nucleares totalmente funcionales y con cero emisiones, solo para sustituirlas por instalaciones de gas, es decir, combustibles fósiles, tiene poco que ver con los principios del desarrollo sostenible, la responsabilidad medioambiental o la protección del clima. Además, Alemania no posee reservas propias de gas natural y sus relaciones con los dos mayores exportadores, Rusia y Estados Unidos, son, por decirlo suavemente, tensas. Por cierto, apostar por el gas solo refuerza la creencia de que Alemania siempre se verá presionada para normalizar las relaciones con el Kremlin y reanudar las importaciones de gas de Rusia, a pesar de que en los últimos días la Unión Europea ha aprobado una resolución en la que se pide el cese total de las importaciones de gas ruso para 2027. Volviendo a Merz, cabe señalar que estos planes se consideran cada vez más como medidas insuficientes dentro de la propia CDU. El temor al declive económico está alimentando un coro cada vez mayor, precisamente en el país que en su día fue el mayor defensor del Pacto Verde de la Unión Europea, que pide su revisión radical o incluso su rechazo rotundo. Comillas. Ni siquiera la rica Arabia Saudí iría tan lejos. Dos facciones importantes dentro de la CDU quieren abandonar el objetivo de la neutralidad climática, advertía Der Spiegel el 23 de enero de 2026. Dentro de los demócratas cristianos que gobiernan Alemania, la disputa sobre los objetivos climáticos establecidos por Berlín y la Unión Europea se está intensificando rápidamente. Las peticiones para su modificación radical o incluso su rechazo total provienen ahora al unísono tanto de las grandes empresas como de los sindicatos. El consenso histórico que Europa debe alcanzar la neutralidad climática para 2050 mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se ve cada vez más cuestionado. Lo mismo ocurre con la hipótesis de que Alemania alcanzaría este objetivo ya en 2045. Incluso ha aparecido un borrador de resolución especial del partido publicado por Handelsblatt. En él se puede leer lo siguiente: la CDU alemana pide un ajuste de los objetivos nacionales y europeos de protección del clima con el fin de salvaguardar la competitividad económica, el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas, como pilar de la creación de valor industrial y preservar los puestos de trabajo en unas condiciones económicas y geopolíticas cambiantes. La resolución va acompañada de demandas concretas, entre ellas un aumento del Fondo Común de Derechos de Emisión de CO2 gratuitos dentro del sistema de comercio de emisiones. Esto iría acompañado de una ralentización de la reducción del número total de derechos de emisión en circulación, un proceso que actualmente hace subir el precio de los permisos del RCDE en el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones. A esto se añade el siguiente lema: objetivos flexibles en lugar de vías rígidas, apertura tecnológica en lugar de ideología. Esta iniciativa popular ha causado un considerable malestar entre los dirigentes de la CDU, ya que podría suponer un grave problema para el canciller Merz. Un ataque directo a lo que hasta ahora se ha considerado sacrosanto, la política climática, podría amenazar la cohesión de la coalición gobernante. Dentro del SPD, hasta ahora no hay indicios de que se esté reconsiderando siquiera los supuestos programáticos históricos. Durante un cuarto de siglo, los socialdemócratas han presionado constantemente para que se cierren y desmantelen rápidamente todas las centrales nucleares sin tener en cuenta la crisis energética ni la pérdida del gas ruso barato. Su fe en la energía verde y en la necesidad de la neutralidad climática sigue intacta. El objetivo principal sigue siendo la aceleración de la descarbonización en Alemania y en toda Europa.
Como resultado, intentar aplicar las demandas que ahora expresan grupos como la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la CDU y la Asociación de Trabajadores Demócrata Cristianos podría provocar el colapso de la coalición y dar lugar a elecciones anticipadas. Antes del Congreso del partido CDU, previsto para los días 21 y 22 de febrero de 2026, se ha encomendado a los vicepresidentes Karl Josef Laumann y Andreas Jung la tarea de elaborar una posición cristiana demócrata unificada sobre la política climática. El objetivo es, presumiblemente, alcanzar un compromiso que señale un cambio y ofrezca esperanza tanto a los empresarios como a los trabajadores, pero que no llegue a provocar la caída del gobierno. En Stuttgart, 1001 delegados también elegirán a la dirección del partido y a su presidente. Todo apunta a que Friedrich Merz volverá a asumir el cargo. Oficialmente, una modesta corrección de la política climática, combinada con la continuidad del liderazgo, sería por ahora el escenario óptimo. Preservaría la coalición de gobierno, calmaría los ánimos durante un tiempo y daría a las medidas ya puestas en marcha por el canciller Merz la oportunidad de dar resultados. Pero el tiempo seguirá siendo decisivo. La trampa energética en la que ha caído Alemania, combinada con la erosión de la competitividad industrial, está produciendo consecuencias cada vez más tangibles. Estos efectos ya no se limitan a los directamente relacionados con la industria, sino que también comienzan a sentirse cada vez más entre los alemanes de ingresos medios. Esto se debe a que los cimientos del estado del bienestar se están erosionando constantemente. Estos cimientos se apoyan en gran medida en los gobiernos locales, que asumen la responsabilidad de una gran parte de los servicios públicos. Los municipios financian con sus propios presupuestos guarderías, escuelas, infraestructuras, asistencia social y el funcionamiento de los centros de asilo, incluidas las prestaciones para los solicitantes de asilo. Hasta hace poco, la calidad de estos servicios se consideraba ejemplar, pero en los últimos 3 años los problemas se han agravado rápidamente. En una rueda de prensa celebrada en Berlín el 5 de enero de 2026, Ralf Spiegler, presidente de la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, declaró sin rodeos: "La situación es dramática. Muchas ciudades y municipios ya no saben cómo financiar sus gastos. Ya se han tenido que paralizar proyectos de construcción. La financiación de actividades culturales y sociales también se está suspendiendo por esta necesidad". Según informaron los funcionarios locales a los periodistas, los datos de la Oficina Federal de Estadística muestran que el déficit presupuestario de los municipios alemanes aumenta año tras año. En 2023 se situó en torno a los 7.500 millones de euros. En 2024 se disparó hasta los 24.000 millones de euros. En 2025 se espera que supere los 30.000 millones de euros. Al mismo tiempo, el gasto municipal ha alcanzado aproximadamente los 400.000 millones de euros y es probable que siga aumentando en los próximos años debido al creciente número de ciudadanos de edad avanzada que necesitan cuidados. Como resultado, los gobiernos locales han comenzado a exigir al gobierno federal que asuma 1/3 de los gastos municipales relacionados con los servicios sociales. Poco después, la Deutsche Welle ilustró esta dinámica en un reportaje sobre el municipio de Weissach, en Baden-Württemberg. La historia ofrece un ejemplo claro de cómo la trampa energética de Alemania y la pérdida de competitividad industrial se traducen en la vida cotidiana. Con solo 7.700 habitantes, esta localidad, situada cerca de Stuttgart, fue considerada durante mucho tiempo el municipio más rico de Alemania. Porsche tenía allí un importante centro de desarrollo y pagaba cuantiosos impuestos locales. En 2009, estos ingresos ascendieron a 20.000 euros por habitante. En aquella época, cualquiera que quisiera construir una casa en Weissach y tuviera hijos recibía del municipio una subvención para la construcción de 10.000 euros por hijo. Comillas, se construyó una biblioteca de 4 plantas, se compró un piano de cola de concierto por valor de 100.000 euros y se concedieron subvenciones para clases particulares de música, informa Deutsche Welle. A continuación, añade: "Han llegado tiempos difíciles. La industria automovilística alemana se encuentra sumida en la crisis más profunda de su historia. Solo en Porsche los beneficios cayeron alrededor de un 96% en 2025. Como resultado, la quiebra se cierne ahora sobre Weissach".
Sin embargo, los alemanes no están acostumbrados a la idea de que su Estado pueda dejar de prestarles servicios que se dan por sentados, especialmente en un momento en el que el coste de la vida está aumentando, los ingresos familiares se estancan o disminuyen y se extienden los despidos masivos. En conjunto, esto crea una mezcla explosiva de manual que alimenta la frustración social. Y esta frustración tarde o temprano se traduce inevitablemente en cambios radicales en la escena política. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.